Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz día, feliz vida, feliz jueves, feliz momento en el que nos encontremos en este espacio sideral, sideral cibernético que compartimos aquí. Y muchísimas gracias por estar aquí una jornada más. Vamos a ver cuál es esa energía para este día de hoy, que yo creo que esta semana, al menos hasta el momento, se puede decir que es una semana muy de manifestación. Lo comentábamos también ayer, ¿verdad? El lunes con ese 3 de oros ahí planificando, el martes con ese carro a tope y ayer miércoles con ese 7 de copas que decíamos que había que ver, había que dilucidar un poquito dónde estaba la duda y dónde estaba la ilusión. Fíjate, cosas muy curiosas, muy bonitas, al menos para mi punto de vista, y cosas que para mí tienen mucho que ver, también para mi punto de vista, insisto, tienen mucho que ver con nuestra capacidad de manifestación. Así que vamos a ver, por favor, cuál es esa energía, cómo sigue esta sucesión de días, cómo sigue fluyendo esta energía de esta semana o de este día simplemente. Igual hoy viene una energía que nos habla de algo totalmente diferente o de algo o de un proceso nuevo, no sabemos nunca. Eso para mí es una de las cosas más bonitas de todo esto, que cada día es una aventura y, como siempre decimos, un día a la vez. Así que, por favor, ¿cuál es esa energía para este momento? ¿Qué mensaje, sugerencia, punto de vista, reflexión tienen para nosotros, para nosotras, las personas que estamos aquí conectadas? Por favor, gracias, gracias, gracias. Y esa energía es... Ah, qué curioso, 7 de copas. Oye, a ver, es muy curioso esto, de verdad. No sé si decirte que no recuerdo, porque son muchos los que hemos hecho, muchas energías del día, pero probablemente sea la primera vez que aparece una misma carta 2 días seguidos, no lo sé. En todo caso será la segunda, porque es algo bastante particular. Vale, yo hoy siento que este 7 de copas reincidente aquí nos viene a decir que efectivamente hoy sí que sí. Además, fíjate que hoy hemos elegido el tarot místico, que se llama, que es muy particular, muy curioso. Y fíjate qué baile tienen aquí, fíjate qué despeje de pista se puede decir que tienen aquí. A priori, incluso, si tú tapas el nombre de la carta, quizás no dirías que este es el 7 de copas. Al menos hemos estructurado a partir del tarot Rider, sobre todo, un 7 de copas muy particular también, muy concreto, y este se sale completamente de la norma. El 7 de copas, perdón, bueno, todos los arcanos de mazos como el de Marsella son más elementales en el mejor sentido de la expresión, porque de hecho es mi tarot preferido. Pero a partir del Rider se empezó a imbuir a los arcanos de verdaderas escenas que representan el significado en sí de la carta. Sin embargo, este se sale, como te digo, de la norma, y puede ser un 7 de copas anómalo también en el aspecto de lo que representa aquí, es decir, volar, fluir. El 7 de copas lo hablábamos ayer. Si no viste la energía de ayer o si te apetece revisar, repasar, te invito a que vuelvas atrás y lo veas. Lo hablábamos ayer, que está ahí a medias entre lo que no sé, la incertidumbre y todos los potenciales que tengo, incluso aquellos que no calibro, sobre todo aquellos que no calibro, los infinitos potenciales que mi mente pequeñita, porque es pequeñita, la queremos mucho, pero es una mente limitadita, la mente humana, pues no es capaz de percibir. Entonces, yo siento que lo que nos está diciendo es efectivamente, hoy es momento de soltar todo eso, hoy es momento de pillar ese 7 de copas y darle sí o sí. Yo diría incluso que nos lo ponen como trabajo, como tarea, de hecho por eso esa insistencia del 7 de copas. Darle sí o sí a esta carta el significado de ilusionarnos, ponernos metas, ponernos objetivos, salir, sacudirnos la modorra, sacudirnos los temores, sacudirnos todo aquello que nos limite, en definitiva, todas las limitaciones que podamos tener a la hora de esa manifestación con la que yo te empezaba el vídeo de hoy. Sacudirnos toda esa modorra, sacudirnos todos esos criterios
menos constructivos, menos positivos, menos favorables para nuestra proyección y nuestra manifestación. Obligarnos, no sé si es la palabra adecuada, pero yo creo que sí, obligarnos un poco, forzarnos un poco a buscar más allá, a ver más allá. Este 7 de copas, obviamente nada es casual, este 7 de copas no aparece aquí de nuevo después de ayer, porque sí, no es una cosa aleatoria, no es una cosa gratuita, nos está haciendo reflexionar de nuevo sobre no dejarnos atar por los temores, las incertidumbres, sino darnos todo el poder de soñar, de volar, como están haciendo aquí estos seres. Se puede decir que están en una danza cósmica de proyección, de ilusiones, de deseos, de metas, que están logradas o se van a lograr. Hecho está, así es, hecho está, que se suele decir. Yo siento que hoy nos dicen que el poder de manifestación hay que trabajarlo mucho desde esta ilusión, desde esta fantasía. Muchas veces nos han dicho eso de que tienes la cabeza llena de pajaritos preñados, tienes la cabeza llena de fantasías, llena de ilusiones. Y yo me pregunto, ¿qué tiene eso de malo? Si yo soy capaz también al tiempo de tener mis pies en la tierra para poder dirigir eso y recordando que soy un ser humano, pero también soy un ser espiritual, con lo cual tan importante es mi conexión a tierra, como lo es mi conexión con el cielo, con lo espiritual, con lo trascendente. ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en permitirnos? ¿Por qué eso siempre se nos ha negado? Porque se nos ha querido quitar, entiendo yo, esta es mi humilde opinión, nos ha querido quitar ese poder de manifestación, ese poder de co-crear. Se nos ha querido meter el miedo de que no es posible ir más allá, de que no es posible ser felices. Hay una frase para mí demoledora que es: no se puede tener todo. Es como que tienes que escoger, es como que te están diciendo que eres un ser limitado, cuando no lo eres en verdad. Eres un ser ilimitado, siempre sabiendo que cuando co-creamos tenemos que dejar, por eso se llama co-crear, si no sería crear. Yo co-creo ¿con quién? Con alguien, ¿no? ¿Con quién co-creo? Con la divinidad. Por tanto, tengo que dejar que la divinidad haga su parte y soltar ahí, confiar y soltar. Entonces, cuando lo que yo deseo co-crear finalmente no se da, sí que se va a dar algo mejor. Esto es muy importante, pero desde ese punto de vista, partiendo de esa premisa, somos seres ilimitados. Sin embargo, se nos ha hecho creer, se nos ha instruido en que tenemos que elegir, en que tenemos unas limitaciones y que no se puede tener todo. Sí, se puede tener todo lo que tú requieres, todo lo que es necesario para ti, lo vas a tener, lo puedes tener. Otra cosa es que luego tengamos como seres mentales, tengamos deseos que igual no son tan sanos para nosotros, aunque nosotros creamos que sí, y eso nos lo aparten del camino. Eso es muy distinto. Entonces, 7 de copas por segunda vez, reincidente. Semana muy curiosa, de verdad. Ya me contarás tú qué te resuena aquí. Para mí, 7 de copas, energía del día, soltar sí o sí esas fantasías, dejarnos llevar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no se cumplan. ¿Qué es lo peor que puede pasar por soñar? Bueno, pues que ese sueño no se cumpla y que hemos estado en esa energía, en esa vibración de soñar, de fluir, de entender el poder que tenemos. Aquí este 7 de copas nos pide que le demos la vuelta, un poco como te decía ayer con la carta que salía, que te decía, si le damos la vuelta a esta carta, vemos como al final el sol se coloca arriba. Pues eso, que le demos la vuelta a ese 7 de copas y que pongamos ese sol, que es nuestra conciencia, nuestra lucidez, nuestra prioridad, arriba del todo. A soñar grande, a soñar bonito, a soñar sin limitaciones, a soñar que todo es posible, que sí se puede tener todo, y a desterrar definitivamente la otra cara de la moneda de esta carta, que son esos miedos, incertidumbres, etcétera, que lo hablábamos ayer y que ya hoy no te lo voy a repetir más, no tienen cabida esas palabras en nuestro vocabulario, si acaso para trabajarlo, para trascenderlo, nada más. Quizás, como te decía antes, te puede venir bien refrescar la información del vídeo de ayer, o si no, simplemente quédate con esta, un día a la vez, una carta al día, y la carta de hoy, 7 de copas, por favor, despliega todo tu potencial, suéñalo, porque después de soñarlo, lo vas a crear.
Me encanta. Muchísimas gracias por hacer esto conmigo. Muchísimas gracias por compartir este sueño. Muchísimas gracias por compartir estas ilusiones y estos potenciales tan grandes que me demuestras que tienes aquí cada día y que compartes conmigo, que para mí es un privilegio inmenso. Muchísimas gracias. Feliz vida. Hasta mañana.